Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para siempre volver sobre el estudio de la palabra de Dios y siempre volver a nutrirnos, a aprender, a llenar nuestra vida de las ricas enseñanzas de la palabra de Dios. Para esta ocasión queremos estudiar un tema, queremos meditar más bien en un tema, en un asunto específico, y es acerca de el cristianismo liberal que está muy como que de moda, muy como que aceptado en un gran sector del cristianismo moderno. Mucho del cristianismo moderno ha abrazado, aún incluso sin tener una noción, digamos, clara, una noción clara de lo que es cristianismo liberal, muchas veces sin entender, digamos que conceptos muy específicos, conceptos muy claros, eh, pero que abrazan el cristianismo liberal, aún incluso sin darse cuenta de que están viviendo un cristianismo liberal. Otros, sin embargo, sí se dan cuenta, sí lo ven, lo asumen incluso y lo ven hasta como algo preferible, como algo deseable, cuando realmente el cristianismo liberal es un cristianismo, o sea, es una expresión de religión cristiana, es una expresión de religión cristiana, pero que no es la verdadera religión cristiana. Es una opción diluida, una opción adaptada para el gusto de los hombres pecadores, para hombres pecadores que quieren tener en sí mismos un sentido de relación con la religión, un sentido de acercamiento a Dios por medio de los actos religiosos, pero que al mismo tiempo les permita tener cómoda, una conciencia cómoda para vivir sin darle mortificación a su carne, para vivir en este mundo deleitándose en los deseos de su corazón, en los deseos de su carne, en las ofertas mundanales de este mundo perdido y podrido. Eh, Quieren tener una conciencia cómoda, en el sentido de que quieren asumir que tienen una religión y que esa religión es suficiente en sí misma para darle a Dios como una especie de atención, lo suficiente, lo necesario como para que Dios se sienta complacido con eso, al mismo tiempo que no hay una verdadera renuncia a la carne, a los goces de la carne, a los deseos mundanos que dominan este mundo y que dominan a todos los pecadores que no se han arrepentido de sus pecados. El cristianismo liberal pretende ofrecer una, una opción, una especie de vía de escape, una especie de vía por la cual el creyente que abraza ese, esa forma de cristianismo, que piensa que con ese modelo de cristianismo puede tener a Dios satisfecho, al mismo tiempo que puede entregarse a los deseos de su carne. No necesariamente siempre los deseos de la carne van a ir eh, completamente o abiertamente a pecados escandalosos, a pecados grotescos, a pecados evidentes, eh, vergonzosos. No siempre los deseos de la carne van en ese sentido, pero se trata de darle a la carne satisfacción en cosas mundanales
cosas mundanales que no agradan a Dios, que no representan a Dios, que no reflejan a Dios, que no expresan la gloria de Dios, que no glorifica a Dios en ningún sentido, que lo único que hace es gratificar la carne, aunque no sean cosas esencialmente pecaminosas en sí mismas, pero que son cosas puramente mundanales. Entienda algo, amigo mío, y es que a la carne, eh, inicialmente, le basta, no es que le baste totalmente, pero inicialmente, le basta con que tú te separes de Dios. La carne no tiene que llevarte abierta y directamente a cometer pecados escandalosos, no necesariamente, sino a ofrecerte opciones de deleite en cosas que son puramente mundanas y que Dios no está en esas cosas, ni esas cosas representan a Dios, ni esas cosas glorifican a Dios, ni sirven para tu santidad, ni sirven para tú mostrar a Cristo en ti, ni para tú rendirle el honor a Cristo, ni para que Cristo se agrade en nada. Sencillamente es pura mundanalidad. A la carne muchas veces le es suficiente inicialmente, porque la carne es insaciable, pero muchas veces comienza brindándote cosas que tú las ves y te parece que no hay nada malo, porque no se trata de pecados escandalosos, de pecados evidentes. Muchas veces es así. Entonces la cuestión es que si tú abrazas ese modelo de cristianismo liberal, pues poco a poco te irás entrando, te irás deslizando hacia la entrega, hacia los deseos de este mundo, porque la carne no se sacia. Pero además, la carne es un enemigo mortal, un enemigo que tiene como propósito la destrucción de tu alma, tu completa separación de Dios. Es tu entrega al dominio del pecado. Hacia ahí se dirige la carne, con todos sus gustos, con todos sus deseos, con todas sus pasiones, con todas sus ofertas. La carne nunca va a buscar el favor de Dios, nunca lo hará, jamás. Cada vez que tú te entregas a complacer algún deseo de tu carne, le estás dando a Dios la espalda, estás expresando menosprecio por Dios. Eso es lo que sucede cada vez que tú le das gustos a tu carne. Siempre eso es lo que sucede, menosprecio de Dios y la espalda a Dios. Olvidarte de Dios es levantar el puño contra Dios, es declarar tu completa independencia o tu total autonomía de Dios, tu separación de Dios. Eso es lo que hace la carne. Cada vez que tú le das gustos y deseos a tu carne, cada vez que tú acaricias tu carne, en lugar de mortificarla, en lugar de darle el único tratamiento adecuado, que es la cruz, la mortificación, cada vez que tú acaricias tu carne y acaricias sus deseos, todo lo que estás haciendo es dándole a Dios la espalda. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo. Siempre va a ser así. No hay manera que sea diferente. La carne jamás se rendirá a Cristo, al gobierno de Cristo, jamás lo hará. Ahora, ¿por qué quiero hablar de cristianismo nominal? Porque se ha vuelto una tendencia muy aceptable, incluso inconscientemente en algunos casos, o yo diría que en muchos casos, pero en otros casos ya no tan inconscientemente. Hermanos que alguna vez transitaron en la sana doctrina, que alguna vez caminaron en el buen deseo de agradar a Dios, del esfuerzo consciente, del esfuerzo responsable por querer agradar a Dios, se han deslizado de ese deseo y se han entregado a una mera forma de cristianismo nominal, cristianismo liberal, y se han autoengañado a ellos mismos pensando que siguen siendo cristianos. Eso no, como que no ha cambiado nada, solo cambié de postura dentro del cristianismo. Entendemos que dentro del cristianismo existen diferentes posturas y que
aunque no siempre podemos estar de acuerdo con todo lo que se plantea en cada una de las diferentes posturas, no obstante, hay algunas de estas posturas que, a pesar de las diferencias entre ellas, todavía conservan lo que se puede decir un cristianismo real, un cristianismo que expresa nuevo nacimiento y un camino de santidad, independientemente de las diferencias. Pero se mantienen algunas cuestiones que son básicas para la fe cristiana, eso es real. Pero el cristianismo liberal da un paso más allá y se salta algunas de estas cuestiones que son esenciales para la verdadera vida cristiana. Se salta algunas de estas cosas que son esenciales para la verdadera vida cristiana. El cristianismo liberal, amigo mío, déjame decírtelo claramente, el cristianismo liberal es una obra maldita del diablo. El cristianismo liberal ha sido parido por el mismísimo demonio y tiene como única herencia y como único destino eterno las llamas del infierno, el castigo eterno, la ira de Dios, todo lo que cosechará finalmente el cristianismo liberal será la ira de Dios en el infierno, porque el cristianismo liberal es una obra del demonio, ha sido parido por el propio demonio, es una obra del mismísimo infierno y por lo tanto terminará allí. No va a terminar en ningún otro lugar. El cristianismo nominal, el cristianismo liberal, no es verdadero cristianismo, es un cristianismo con un mensaje diluido, con un mensaje que se pretende llamar evangelio, pero que es un evangelio diluido, un evangelio torcido, un evangelio mutilado, y esa sería, digamos, que una de las características más específicas, precisas, de modo que los incautos terminan siendo engañados por el mensaje de ese evangelio o de ese falso evangelio. Terminan engañados por el mensaje de ese falso evangelio. Un evangelio mutilado no es el verdadero evangelio. Son medias verdades que, cuando dan su conclusión final, te llevan a la mentira, te llevan directamente a la mentira. Y el padre de mentira, la Biblia lo declara claramente, es el demonio. Ahora, vamos a ir por partes. Comenzamos para ir ya tomando materia de este asunto. Hoy vamos entonces a explicar acerca de el cristianismo liberal, acerca de por qué es dañino, por qué es nocivo, por qué es anatema, por qué es maldito y por qué es una obra del demonio y cuya única cosecha, cuyo único fin, cuyo único destino final es el infierno. Eso es lo que le espera al cristianismo liberal y por supuesto es lo que le espera a muchos. No voy a decir que a todos absolutamente, porque yo no soy Dios. Además, yo no pretendo condenar a nadie, esa no es mi intención. La Biblia dice: no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que tiene poder para que después que el cuerpo muere, pues puede arrojar en el infierno. Y ese es Dios. O sea, yo no pretendo llevar a nadie al infierno hoy. Lo que pretendo es precisamente todo lo contrario. Lo que sí pretendo es advertirte, abrirte los ojos, mostrarte la realidad de lo que es el cristianismo liberal, de lo nocivo que es, de lo dañino que es, de lo maldito que es y de por qué debes escapar de ese sistema. Porque ese sistema está condenado al infierno. Y porque muchos de los que transitan en ese sistema terminarán en el infierno. Reitero la aclaración, yo no estoy hablando de pérdida de la salvación. Estoy diciendo que hay muchas personas que se han conformado al cristianismo liberal y el cristianismo liberal es una mentira del demonio y como toda mentira del demonio terminará en el infierno. Por lo tanto, si tú eres verdadero cristiano, pero te has dejado seducir por el cristianismo liberal, entiende
que estás poniendo en peligro tu alma. No estoy diciendo que vayas a ir al infierno, estoy diciendo que estás destruyendo todo lo que has construido con mucho esfuerzo, todo lo que todo tu camino de perfeccionamiento en la santidad, en la santificación, todo eso que has construido con mucho esfuerzo en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu, no ha sido con tus propias fuerzas, no ha sido por tu propio mérito, no es eso. Pero sí lo has construido con esfuerzo, porque no has dejado de ser responsable, no has dejado de ser perseverante en andar en el camino que agrada a Dios, y has construido una vida santa. Hasta aquí has construido una vida santa, pero has empezado a transitar en el camino del cristianismo liberal y estás destruyendo esa santidad, estás destruyendo aquello que embellece tu alma, estás trayendo destrucción y miseria a tu alma. Eso es lo que estás haciendo al transitar en un cristianismo liberal. Por eso es que estoy haciendo este video, este material, para abrir tus ojos, para que abras tu conciencia, para que entiendas ciertas realidades, ciertas verdades. Entonces vamos a entrar en materia. Dice Romanos capítulo 6. No vamos a leer todo el capítulo, pero una parte de este capítulo vamos a leerlo. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Hemos muerto al pecado, hemos sido liberados de la condenación, pero también del dominio. Hemos sido condenados de la culpa del pecado, pero también hemos sido liberados del dominio de ese pecado. Por eso no podemos perseverar en el pecado para que abunde la gracia. No lo haremos nunca. Los verdaderos creyentes no caminaremos en ese sentido. Dice: en ninguna manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, murió, resucitó, es el primer fruto de esa glorificación, de una vida glorificada. Así también nosotros hemos muerto al pecado y en unión con Cristo, por haber sido nosotros, por medio de la fe y el arrepentimiento, haber sido unidos a Cristo. Así nosotros también hemos pasado de muerte a vida, a una nueva vida. Segunda a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el viejo hombre viciado de pecado, el viejo hombre encadenado en el pecado, el viejo hombre esclavo de su pecado, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora eres nueva criatura, ahora eres una persona nueva, alguien que Dios ha hecho nuevo para que viva en una nueva vida nueva. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dicho en términos simples, morimos al pecado, vivimos para Cristo, vivimos para agradar a Dios, vivimos para agradar a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Eso es lo que enseña la Escritura acerca de tu nueva vida. Ya no serviremos más al pecado. No, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo resucitó y vive completamente para Dios.
Antes no es que Cristo no viviera para Dios, pero ahora ya está en la misma presencia de Dios y modela. Lo que está diciendo es que Cristo modela para nosotros lo que significa vivir para Dios, vivir completamente para Dios. Dice, así también vosotros, o sea, de la misma manera que Cristo vive para Dios. ¿Para quién vive Cristo? Para su Padre, vive para agradar a su Padre. ¿Para qué otra cosa vive Cristo? Para más nada que no sea agradar a su Padre. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Eso es un detalle importante que queremos ver y que es una espina en el cristianismo liberal. Porque el cristianismo liberal presenta a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Presenta a Jesús como Salvador, como aquel que salva, como aquel que perdona. Eso es verdad, pero solo hasta ahí. Y un Cristo que solo perdona y que solo salva, pero que no reina y que no transforma la vida y que no nos hace vivir en una nueva vida, no es el Cristo de las Escrituras, ni es verdadero cristianismo, ni es verdadera conversión, ni es verdadera regeneración, ni es verdadera reconciliación con Dios. No es cierto. El cristianismo liberal te enseña que Cristo te salva, te perdona, pero no te transforma. Te salva, pero no te gobierna. Y sigues esclavo del pecado y le puedes dedicar tu vida a vivir tranquilamente los deseos y los placeres mundanos de tu carne sin ningún tipo de mala conciencia, porque a fin de cuentas ya Cristo te perdonó, ya Cristo pagó tu deuda está pagada, eres libre de culpa, ya no tienes culpa. Todo eso lo enseña el Evangelio realmente, pero el Evangelio da un paso más allá. El Evangelio no se queda solo en el perdón. El Evangelio no se queda solo en el perdón. El Evangelio enseña el perdón de los pecados, pero también enseña el señorío de Cristo. Enseña el perdón de los pecados, pero también enseña el gobierno de Cristo. Enseña la transformación de vida. Enseña que en Cristo nos debemos a Él, que somos su propiedad, que somos redimidos, que somos comprados y que tenemos un nuevo dueño. Pero eso lo vamos a ir viendo en detalle para que lo entiendas bien, porque la intención es que entiendas bien la teología del verdadero evangelio y que puedas confrontar la mentira del evangelio liberal, del evangelio que se predica en un cristianismo liberal, un evangelio mutilado, un evangelio de mentira, que es salido de la boca del demonio con el objetivo de que tú creas que puedes obtener perdón de los pecados al tiempo de que no recibes regeneración, de que no recibes transformación de vida, de que no eres hecho nueva criatura, de que sigues siendo esclavo del pecado aunque tengas perdón. No es así, no funciona así. El evangelio no funciona así. El perdón de los pecados es producto de la redención. Si no hay redención, si no hay liberación, si no hay rescate, si Cristo no gobierna tu vida, entonces tampoco hay salvación. Eso es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio te enseña el perdón de los pecados, la gracia, la vida eterna, los beneficios de la gracia de Dios, pero también te enseña el compromiso con Cristo como Rey y como Señor de tu vida. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, ya no nos deleitaremos más en él, ya no nos deleitaremos en los gozos o en los goces de nuestra carne, en las ofertas del mundo, ya no nos gozaremos más en estas cosas. Consideraos, considérate muerto al pecado, mas vivo para Dios, en Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús, Señor nuestro. No se te olviden nunca esas palabras. Señor nuestro. Muchas veces es lo que le pasa a muchísimos cristianos que han abrazado el cristianismo liberal. Aún incluso sin entenderlo. Para muchos cristianos Cristo es solamente Salvador, pero no es Señor. Y un Cristo que no es Señor
no es Salvador. No es Salvador. Cristo te salva en virtud de que es tu Señor. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tampoco será el Salvador de tu vida. Porque mientras el pecado sea el dueño de tu vida, tú estás esclavo del pecado. Y para que Cristo te ofrezca y haga en ti, realmente en ti, la salvación, que la salvación sea una realidad en ti. Para que eso Cristo lo haga en ti, Cristo tiene que reinar en ti. Si Cristo no está reinando en ti, entonces no habrá beneficios. Porque la salvación, la gracia, la misericordia, el perdón de los pecados, todas esas cosas son beneficios del gobierno de Cristo. Son beneficios del gobierno de Cristo. Si te estás entregando a la vida liberal, si te estás entregando a los deseos de tu carne, si te estás entregando a las pasiones del mundo, si te estás entregando a deleitarte, a gozarte en la mundanalidad, entiende que eso no procede de Dios. Eso no procede de Dios. No es posible, no es posible que tú puedas decirte a ti mismo o a ti misma y autoengañarte, creyendo que estás disfrutando de esas cosas, de los deleites de ese mundo podrido, y que Dios se agrada. No es posible, no es posible. La Biblia enseña, Romanos capítulo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no se agrada de tus deleites de la carne, no lo hace, no te engañes, deja de engañarte. Sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine el pecado, no gobierne el pecado, no puede gobernar el pecado. Si el pecado está gobernando, entonces Cristo no está gobernando. Si Cristo no está gobernando, no habrá beneficios del gobierno de Cristo. Salvación, perdón de los pecados, todas esas cosas son los beneficios del gobierno de Cristo. Si Cristo no está gobernando tu vida, no tendrás sus beneficios. No puedes tener los beneficios del Rey sin tener relación y compromiso con Él. No puedes tener una cosa, o sea, no puedes tener los beneficios de Dios sin Dios. No puedes tener los beneficios del gobierno de Cristo sin el gobierno de Cristo. Para tener los beneficios del gobierno de Cristo tienes que tener el gobierno de Cristo. Cristo tiene que gobernar. O Cristo gobierna o no habrán beneficios. Ese es el punto. Y eso es lo que el cristianismo liberal y el evangelio predicado por el cristianismo liberal no te enseñan. No te enseñan eso. Te enseñan un evangelio cortado, mutilado. Te enseñan algunas partes del evangelio, algunas partes que son verdad, pero esas verdades sin las otras verdades son verdades mutiladas, son medias verdades. Y si tú sacas conclusiones solo de las medias verdades, vas a llegar a un punto donde no es el verdadero evangelio. Entonces vamos a ir entrando en detalle. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algunos han pensado que estar bajo la gracia es más sencillo. Y sí, ciertamente es más sencillo porque Dios hace, es Dios quien hace. La gracia es la obra de Dios, no es la obra nuestra. En la ley, bajo la ley es un agente externo. La ley es un agente externo que viene siendo algo así como un capataz con un látigo en la mano, diciéndote lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer. Y si tú no cumples con lo que tienes que hacer, y si tú incumples con lo que no deberías hacer y estás haciendo lo que no deberías hacer, el capataz te cae a latigazo y te condena, porque lo único que la ley puede hacer es condenar. Pero bajo la gracia ya no estás bajo ese sistema de la ley. Bajo la gracia ya no dependes de tus propios esfuerzos humanos, no dependes de tu propia justicia, no depende de ti, de tu propia fuerza, no depende de ti, depende de la obra de Dios en ti. O sea, Dios es quien hace la obra, pero Dios hace la obra, pero Dios te llama haciendo Él la obra, porque Él la hace, pero haciendo Él la obra, Él te llama
a que seas responsable, a que seas coherente, a que correspondas con Él. A que correspondas con Él. No pienses que la gracia de Dios anula tu responsabilidad. La gracia de Dios no anula tu responsabilidad. La gracia de Dios establece tu responsabilidad. Míralo bien otra vez para que te des cuenta. Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. La gracia de Dios establece tu responsabilidad. No te hace irresponsable delante de Dios, te hace responsable delante de Dios. Considérate muerto al pecado. Ya no ofrezcas tu cuerpo a el deleite en las cosas de la carne. No lo hagas, ya no lo hagas. Sencillamente considérate muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acógete al señorío de Cristo. Ríndete al señorío de Cristo. Entrégate al señorío de Cristo. Y Dios hará la obra en ti. Dios moverá su espíritu en ti. Dios hará en ti toda esa obra bendita. Pero tú te tienes que entregar al señorío de Cristo, a la obediencia a Cristo, al gozo en la comunión con Cristo. Tienes que buscar eso. Eso es responsabilidad tuya. Ahora, Dios hace la obra, entiende que Dios la hace, pero Dios no anula tu responsabilidad. Dios no te hace irresponsable. Dios establece la responsabilidad. Vamos a entrar en detalles. Entonces, el falso evangelio del cristianismo nominal. Déjame acercar la computadora. Ok, está más cerquita. Dice: el falso evangelio del cristianismo nominal. Dice: Cristo no solo perdona la culpa de los pecadores y del pecado. Cristo no solo perdona la culpa del pecado. Cristo también redime, Cristo también rescata, porque la redención significa rescate, rescata del dominio de ese pecado. Efesios capítulo 1, verso 7. Allí dice: en quien, en Cristo, está hablando de Cristo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Nota, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? En unión con Cristo tenemos dos cosas. Tenemos redención por su sangre, y nota el orden de las cosas. ¿Qué tenemos? Redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14 es un poco más específico. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En este caso está hablando de Dios. Dios nos ha librado, nos ha liberado de la potestad, del poder, del dominio, del gobierno, de las tinieblas, del pecado en nuestra vida, y nos ha trasladado al reino, gobierno, dominio, señorío. Nos ha liberado de la potestad, del poder, del dominio, del gobierno de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino, al gobierno, al dominio, a la potestad de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y repite lo mismo que había dicho en Efesios capítulo 1, verso 7. En Cristo tenemos redención primeramente, rescate, liberación por su sangre, y luego, como consecuencia, el perdón de los pecados. El Evangelio enseña que la sangre de Cristo nos limpia del pecado, nos perdona del pecado. Eso es cierto, pero eso es una consecuencia, eso es un fruto, eso es un beneficio de la verdadera obra del Evangelio. La verdadera obra del Evangelio es la redención. La redención significa el rescate, el ser rescatados, ser liberados. ¿De qué?
de las cadenas del pecado, del dominio del pecado. Somos liberados de eso. Pero liberados de eso, ¿para qué? Para poder servir a Cristo como el nuevo Señor de nuestra vida. Eso es liberación, eso es rescate, eso es redención. Y producto de esa redención tenemos los beneficios de esa redención: el perdón de los pecados, la vida eterna, el hecho de que ya no haya condenación. Todos esos beneficios, la reconciliación con Dios, todos esos beneficios los obtenemos por la redención que Cristo logró, el ser rescatados. Y entiende una cosa: la redención implica o significa que ha sido rescatado por el pago de un precio. O sea, que Dios pagó un precio por ti. Pagó un precio por ti significa que has sido comprado. Significa que eres comprado. Eres propiedad de Dios. Eres comprado por Dios. ¿Entiendes? Que ser liberados, ser redimidos, no te da de ninguna manera el derecho para salir corriendo voluntariamente a volver a encadenarte en tus antiguas cadenas. La redención no es para eso. Y si tú vuelves a encadenarte en tus antiguas cadenas, déjame decir algo. Humanamente lo voy a decir. Recuerda, yo no soy Dios, yo no te estoy condenando, pero humanamente puedo decirte algo. Si tú sales corriendo de debajo del amparo de Dios para ir voluntariamente a encadenarte a tus antiguas cadenas de pecado, yo te digo que te examines, porque cabe la posibilidad. Yo no lo puedo afirmar, yo no soy Dios para afirmarlo, pero cabe la posibilidad de que tú no hayas tenido un encuentro regenerador con el Espíritu de Dios, de que tú no hayas tenido un encuentro liberador de redención con el Hijo de Dios. Es posible, eso es posible. Yo no te estoy diciendo que un verdadero cristiano no peca. Yo no te estoy diciendo que un verdadero cristiano eventualmente no puede resbalar, no pueda deslizarse, no pueda tropezar, no pueda caer. Yo no estoy diciendo eso, pero eso es muy diferente que ocasionalmente un cristiano peca porque aún es pecador y es inevitable que no peque absolutamente. Pero es muy distinto pecar de manera aislada, de manera eventual, a salir corriendo, a encadenarse nuevamente en las antiguas cadenas del pecado, para volver a quedar atrapado en el dominio de tu antiguo amo. Si eso sucede contigo, entiende que cabe la posibilidad de que tú no seas un redimido. Examínate, examina tu vida, examina tu vida. Dice: vivimos en una época en la que abundan los mensajes religiosos que hablan del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, pero que guardan un sospechoso silencio acerca del señorío de Cristo. No hablan del señorío de Cristo, no hablan de el gobierno de Cristo en la vida del creyente. No hablan de la santidad, no hablan de la obediencia, no hablan de eso. Se anuncia en el cristianismo liberal, se anuncia un evangelio que promete el cielo, pero no exige abandonar el dominio del pecado, que ofrece paz de conciencia, pero no ofrece una vida transformada. Ofrece paz de conciencia para que vayas a pecar tranquilamente, pero no ofrece una transformación de vida, no ofrece una vida santa. Ofrece o concede una profesión de fe para que te sientas cristiano, pero no demanda una vida de arrepentimiento. Eso existe hoy. Existe ese mensaje al cual llaman evangelio, y no es cierto. Es un mensaje mentiroso. Ese no es el evangelio que predicó Cristo ni que predicaron los apóstoles. La Escritura enseña que la muerte del Señor Jesucristo logró mucho más que solo el perdón de nuestros pecados. Aclaro,
La muerte de Cristo sí logró el perdón de nuestros pecados, pero logró más que solamente el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7, un pasaje que ya leímos, declara que en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Observa que Pablo no utiliza estas dos frases como frases sinónimas. No es lo mismo redención que perdón. Redención es la causa, perdón es la consecuencia, es el fruto, es el efecto. Es lo que se logra de esa redención. No es lo mismo, no es sinónimo. El perdón responde a nuestra culpa delante de un Dios santo. La redención habla de nuestro rescate. El pecador no solamente era culpable ante el tribunal divino, también era esclavo bajo el dominio del pecado y de Satanás. No solamente era culpable delante de Dios, también era esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Por eso, Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 amplía esta verdad diciendo algo más completo. Dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio, del reino, del gobierno de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, al reino, al gobierno, al señorío de Cristo. La redención no consiste únicamente en que Dios cancela nuestra deuda. La redención no consiste únicamente, porque sí cancela nuestra deuda con Dios, pero no consiste únicamente en cancelar la deuda. Sí cancela la deuda, pero no es solo eso. ¿Entiendes? El mensaje del evangelio que predicado en el cristianismo liberal, que es un evangelio mutilado, te enseña acerca de el perdón de los pecados, de la cancelación de la deuda, pero no te habla del señorío de Cristo, no te habla de tu sujeción al señorío de Cristo, no te habla del derecho de Cristo de gobernar tu vida, no te habla de una transformación de vida, no te habla de santidad, no te habla de obediencia. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al demonio es que tú te sientas libre para pecar, que te sientas libre para pecar, que te sientas que ya has sido perdonado. Si soy perdonado, puedo pecar tranquilamente. Ese es un evangelio maldito, o sea, un evangelio mutilado, un evangelio que le faltan partes, y por lo tanto llegas a conclusiones que son erróneas, conclusiones que son derivadas de un mal entendimiento del verdadero evangelio. El evangelio no es solo perdón de los pecados, es redención, y redención significa rescate, liberación, liberación de esa condenación, pero también de ese dominio, liberación de la condenación, liberación de las consecuencias, pero también liberación del dominio que te tenía esclavizado. Ya no puedes seguir sirviendo al pecado y pensar que eres salvo. No funciona así. No funciona así. La redención no consiste únicamente en que Dios cancela nuestra deuda. Consiste también en que rompe nuestras antiguas cadenas de pecado, del dominio del pecado. Cristo no solo nos absuelve de la culpa, nos libera del dominio del pecado. No solo nos declara justos, nos saca del reino de las tinieblas y nos coloca bajo, o sea, sometidos a un nuevo gobierno, el gobierno del reino de Cristo, o el gobierno de Cristo mismo. Esto significa que el creyente ya no le pertenece al pecado como su antiguo Señor, ahora le pertenece a Cristo. La Biblia habla de la iglesia en términos de posesión adquirida. Efesios 1:13 dice que somos posesión adquirida, somos comprados. Pedro, el apóstol Pedro, en su carta de 1 Pedro 1:9 o 2:9, no me acuerdo bien, dice que somos pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido, somos comprados, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, Dios es Señor de nuestra vida. Es el gobernante de nuestra vida, el que gobierna nuestra vida. Ya el pecado no gobierna nuestra vida. Por lo tanto, tú no puedes vivir entregado
a los goces y a los deleites de las pecaminosidades o de las ofertas de la mundanalidad de este mundo, como si el mundo y el pecado y toda esa pudrición siguiera siendo el dueño de tu vida. Ya no vives entregado a eso. Y cuando pecas de alguna manera, tú te arrepientes, te duele, ya no quieres ese pecado en tu vida, no lo quieres. Si resbalaste, si caíste, si tuviste una debilidad, si tropezaste, en lo que sea, te duele, te molesta, ya no lo disfrutas. Pero si estás disfrutando de la mundanalidad, entiende que estás transitando un camino peligroso. Estás transitando un camino peligroso. Te estás entregando a tu antiguo amo. Te estás entregando a tu antiguo amo y no puedes asumir que Dios se está agradando de ti en ese sentido. No puedes asumirlo porque ya lo vimos ya, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8. Entonces, si Cristo nos compró con su sangre, entonces Él posee legítimamente nuestra vida. Posee todos los derechos de gobierno sobre nuestra vida. Si hemos sido trasladados al reino de Cristo, vivimos bajo un nuevo rey, el Rey Jesucristo. Si Él es el Señor, entonces agradarle a Él deja de ser una opción, ya no es una opción, para convertirse en el propósito mismo de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es agradar a Dios. La Biblia enseña que procuramos agradar a Dios. Procuramos agradar. Dice, procuramos serle agradables. Segunda a los Corintios capítulo 5. Dice, procuramos serle agradables. Por esta razón, el Nuevo Testamento afirma una y otra vez que la vida cristiana consiste en vivir para agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso 8 declara que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero inmediatamente Pablo distingue al creyente diciendo, o sea, al verdadero creyente, y dice, mas vosotros no viven, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8, 9. Asimismo, segunda a los Corintios 5, 9, allí dice, por tanto, procuramos. Mira esa palabra, date cuenta. ¿Qué te está diciendo? Pon empeño. Procuramos serle agradables. Procuramos serle agradables. Pablo no presenta este propósito, el propósito de ser agradables para Dios, como algo inalcanzable. No es así. Somos agradables para Dios cuando vivimos en obediencia a Él, cuando vivimos entregados a su señorío, a su voluntad. Entiende, hermano, tu obediencia en este mundo no es perfecta. Tú no agradas a Dios por tus méritos. Tú no agradas a Dios por tus méritos. Tú no agradas a Dios por tu empeño o por tu esfuerzo. Tú no agradas a Dios por tu propia justicia. Tú no agradas a Dios por el ejercicio de tu justicia propia. Tú no agradas a Dios por eso. Tú agradas a Dios por estar unido a Cristo y por presentarte delante de Dios vistiendo la justicia perfecta de Cristo. Vistiendo la perfecta justicia de Cristo. Eso es lo que te hace agradable delante de Dios. Eso es lo que te hace aceptable delante de Dios. Pero una persona que ha sido liberada, que ha sido rescatada, que ha sido hecha nueva criatura, que han sido ordenados sus afectos, que han sido cambiados su corazón, esa persona ahora quiere vivir para Dios. ¿Entiendes el punto? Tu obediencia no será perfecta, pero será sincera. Tu obediencia no será perfecta, pero será comprometida. No será perfecta, pero será persistente, porque tú quieres agradar a Dios. ¿Entiendes el punto? Si tú estás viviendo para el deleite de tu carne,
entonces no estás viviendo para agradar a Dios, no estás procurando agradar a Dios, no te estás empeñando en agradar a Dios, no estás mostrando que tienes una nueva naturaleza, no estás mostrando que has sido hecho una nueva criatura, no estás mostrando que tu corazón y tus afectos han sido cambiados, estás mostrando que tú sigues siendo esclavo del pecado. Entiende que por eso el cristianismo liberal es peligroso. El cristianismo liberal es una religión del demonio y cuyo único fin y destino, cuya única herencia es la ira de Dios y el infierno. No tiene otra herencia, no tiene otro destino. El cristianismo liberal es del diablo. Entiende eso, entiéndelo bien. Si estás viviendo un cristianismo liberal, estás en peligro. Estás en peligro. Yo no, te reitero otra vez, yo no es que te esté condenando al infierno, no es que yo lo esté haciendo, pero sí te aclaro que si tú no estás viviendo para agradar a Dios, corres el riesgo de estar destruyendo todo lo que has construido hasta aquí. Y deberías examinarte, porque solo Dios y tú sabrán si en verdad eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú querrás examinar tu vida. Tú querrás examinar tu vida. Dice, así queda desenmascarada una de las mayores falsificaciones del evangelio en nuestros días. El evangelio predicado por, o sea, ese evangelio mutilado, predicado por el cristianismo liberal. El cristianismo nominal o cristianismo liberal anuncia el perdón de los pecados, pero omite la redención, o sea, el rescate y el señorío de Cristo, producto de esa redención. El cristianismo liberal enseña que Cristo perdona los pecados, eso es cierto, pero deja al creyente bajo el dominio de sus propios deseos carnales. O sea, que recibes perdón, pero no recibes transformación. O sea, si eres perdonado, pero no eres transformado, entonces el cristianismo liberal te está vendiendo la idea de que tú puedes pecar libremente porque ya eres perdonado, ya tienes el perdón. Entonces, si pecas libremente, no importa, porque ya tú eres perdonado. Eso es lo que te vende el cristianismo liberal. Te vende, o sea, te ofrece el perdón de los pecados, pero no te ofrece la transformación de vida, no te ofrece la santidad, no te ofrece el señorío de Cristo, no te ofrece la obediencia, no te ofrece eso, solo te ofrece el perdón para que te sientas libre en tu conciencia y para que peques tranquilamente. Eso es lo que hace el cristianismo liberal. Entonces, presenta la gracia que absuelve los pecados, o sea, que perdona y que libera de las consecuencias del pecado, pero no transforma al pecador en un hombre santo. Eso es lo que hace el cristianismo liberal. Te ofrece la absolución de los pecados, pero no te ofrece la transformación de la santidad. No te ofrece eso. Presenta a Cristo como Salvador, como un Salvador que perdona, pero no ofrece a Cristo como un Señor que gobierna. Ofrece a Jesús como un Salvador que perdona, pero no ofrece a Jesús como un Señor que gobierna. No te ofrece eso. Presenta una fe que tranquiliza la conciencia mientras te permite seguir abrazando los placeres de este mundo. Eso es del demonio. Ese evangelio mutilado es del demonio. Esa religión cristiana nominal o liberal es una religión del infierno. Y ahí va a terminar. Pero esa no fue la intención de la cruz. La intención de la cruz no fue eso. Cristo no derramó su sangre únicamente para evitar que el pecador fuera al infierno. Déjame aclararte eso. Cristo no derramó su sangre únicamente para evitar que el pecador fuera al infierno. ¿Entiende? Cristo murió para que el pecador no fuera al infierno, pero no únicamente para que no fuera al infierno, sino para que el pueblo que Cristo estaba redimiendo, rescatando y comprando, ahora fuera un pueblo propio, un pueblo celoso de las obras de Dios, de vivir para agradar a Dios, de ser coherentes y de ser correspondientes con la santidad de Dios.
Para eso murió Jesús. No murió solo para perdonar tus pecados, no murió solo para evitar el infierno en tu vida, el infierno en tu eternidad. Murió para que le pertenezcas y para que vivas para Él. Para eso murió Cristo. Tito 2:14 declara que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo, purificar vidas puras, apartadas del mal, apartadas del mundo y del pecado. Vidas puras, purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Observa nuevamente el alcance de la cruz: redimir, rescatar, liberar y purificar. O sea, no solo perdonar, también hacer que estas personas le pertenezcan a Dios, le pertenezcan a Cristo y vivan en el Espíritu para agradar a Dios. No solo para seguir viviendo en sus pecados ya perdonados. No funciona así. La cruz no solo cambia nuestro destino eterno, o sea, no solo nos libera de la condenación, también cambia nuestra manera de vivir, nos santifica, no solo nos justifica, pero también nos santifica. El cristianismo liberal te vende la justificación, pero no te vende la santificación. ¿Entiendes? Por eso es maldito. Porque es incompleto. La cruz no solo cambia el destino eterno, también cambia nuestra manera de vivir. Por eso resulta imposible sostener bíblicamente que un creyente verdadero no pueda vivir procurando agradar a Dios. Cuando alguien te dice procurar a Dios, nadie tiene la seguridad de que puede agradar a Dios. Esa es la mentira del cristianismo liberal. Esa es la mentira del cristianismo liberal, porque todo lo que hemos visto hasta aquí te demuestra de que sí puedes vivir para agradar a Dios, porque has sido liberado de la condenación, pero también liberado del dominio del pecado, no solo de la condenación, no solo de la consecuencia, también del dominio. Has sido liberado del dominio del pecado. Entonces, quien ha recibido el Espíritu Santo ha recibido también un nuevo corazón, ha recibido nuevos afectos, ha recibido nuevos deseos. Sigue luchando contra el pecado, ciertamente ya no vive bajo su dominio. Ciertamente ya no vive bajo su dominio. Lucha contra el pecado. Puede pecar eventualmente, ocasionalmente, pero no vive en la práctica habitual y continua del pecado. No vive en esa práctica. No se deleita en las cosas del mundo. Vive para Dios. Vive para agradar a Dios. Vive para la santidad. No vive para el mundo. Puede caer, pero no puede hacer de la rebeldía un estilo de vida deliberado, sin disciplina, sin arrepentimiento y sin conflicto interior. Ese creyente que dice que es creyente, pero se goza en los placeres mundanales de este mundo podrido y no se arrepiente, y cuando es confrontado no se arrepiente, se atrinchera en su pecado, mantiene su pecado y se goza en sus pecados. Cristo no liberó solo de las consecuencias, también liberó del dominio. El verdadero creyente no vive sin conflicto interior cuando ha pecado. No vive sin conflicto interior. Se arrepiente. Busca la reconciliación con Dios. Busca la santidad. Todo mensaje como el del cristianismo liberal, el mensaje predicado por el cristianismo liberal, que reduce la obra de Cristo solo a perdón de la culpa, mientras niega el poder del evangelio para liberar del dominio del pecado, y que mutila el evangelio de Dios, es un evangelio incompleto, es un evangelio adulterado, es un evangelio incapaz de producir santidad que las escrituras demandan de la vida de aquellos que han sido salvados. Dice el apóstol Pablo ahí a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Y en esa misma categoría cae
el evangelio predicado por el cristianismo liberal, un cristianismo mutilado, que ofrece perdón pero no santidad, que ofrece liberación de las consecuencias pero no ofrece liberación del dominio del pecado y que no te lleva al reino de su amado Hijo. Es un evangelio torcido, adulterado y por lo tanto es maldito. Es un evangelio maldito, es un evangelio falsificado. El evangelio verdadero proclama a un Cristo que justifica, pero que también santifica. A un Cristo que perdona, pero que también redime, que también libera para sí mismo. Un Cristo que salva de la condenación, pero que también salva del dominio del pecado. Cualquier mensaje que separe estas verdades destruye la gloria de la cruz. Cualquier mensaje que omita estas verdades, que las separe, que las divorcie, que las distorsione, lo que hace es que destruye la gloria de la cruz y presenta a un Cristo distinto al que es presentado en el mensaje de las Escrituras. Examina entonces pues tu vida delante de Dios. Estamos descansando en un evangelio que solo promete perdón mientras deja intacto el amor por el mundo. Te promete perdón, pero deja intacto el amor por el mundo. La Biblia enseña que las cosas del mundo, los deleites de los ojos, no son de Dios. No son de Dios. Si te vives deleitando las cosas mundanales, eso no es de Dios. No puedes asumir que Dios se agrada de ti en tal condición, porque la Biblia enseña que eso no es de Dios, no procede de Dios. O hemos sido realmente trasladados al reino de su amado Hijo, al gobierno, al señorío de Cristo, procurando agradar a Cristo en todo. El creyente no confía en su propia fuerza para obedecer. Reitero esto ya lo dije, pero lo voy a reiterar. El creyente no descansa en su propia justicia o en su propio esfuerzo, sino que vive en ese esfuerzo, en ese procurar, en ese empeño, porque tiene un nuevo corazón, tiene nuevos deseos, tiene nuevos afectos que ahora apuntan hacia Dios, hacia la santidad, hacia el gozo de la comunión con Dios. Y por eso quiere y se esfuerza porque quiere vivir para Dios. Eso es lo que hace el verdadero creyente que ha creído el verdadero evangelio, que se ha sometido al señorío de Cristo. Eso es lo que sucede en la vida de ese creyente. No eres salvo ni eres agradable a Dios por tu empeño, por tu trabajo, por tu obra personal. Tú descansas en la justicia de Cristo que has sido tú revestido con ella. Te cubre, la justicia de Cristo te cubre, la justicia perfecta de Cristo te cubre. Pero ahora tú quieres ser correspondiente. Dios ve que tu obediencia no es perfecta. Pero Dios no se está complaciendo en tu imperfección. Dios se complace en la justicia de Cristo que te cubre y Él ve tu empeño, tu desenvolvimiento, tu querer, tu hacer, tu obediencia imperfecta, pero sincera. Él ve la sinceridad de tu obediencia y ve que tú quieres agradar a Dios, que tu deseo es agradar a Dios. No es perfecta, pero es tu deseo. Cuando hay mundanalidad en tu vida y tú rechazas la mundanalidad, Dios lo ve. Pero cuando tú abrazas la mundanalidad, Dios lo ve. Dios no se agrada en la mundanalidad. No se agrada en la mundanalidad. No lo hace. No te engañes. No lo hace. Ya lo vimos. Te lo voy a repetir otra vez. Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las obras de la carne, los deseos de los ojos, las ofertas del mundo, dice el apóstol Juan, no procede de Dios. A Dios no le agrada. Eso no es obra de Dios en tu vida, ni es cosa que Dios apruebe. No lo aprueba. Así de simple, no lo hace. Esa es la gloria del evangelio. Cristo no solo perdona a los pecadores, los transforma para que vivan para la gloria de Dios. Viven para la gloria de Dios. Esa es la gloria del evangelio, esa es la gloria de la cruz. Que Cristo no solo perdona los pecados, también transforma al pecador. Esa es la obra de la cruz. Te dejo unos 4 versículos para finalizar. Dice allí
en Romanos, perdón, dice ahí en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos, para que fueses hecho conforme a la imagen de Jesús. Ese es el propósito de Dios contigo. Por lo tanto, la mundanalidad no responde a ese propósito. No puedes vivir gozándote en la mundanalidad y pensando que estás creciendo a la imagen de Cristo, porque Cristo no caminó en la mundanalidad, ni en el gozo de la mundanalidad. Cristo no caminó así. Por lo tanto, examínate. Si estás haciendo cosas mundanales, examínate. No estás viviendo en el propósito de Dios. Segundo, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formado en ustedes. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, de hecho ese es el otro pasaje que viene siendo como para entender ¿Qué significa Cristo formado en nosotros? Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo para agradar a Dios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo para agradar a Dios, lo vivo para agradar a Cristo. Eso es lo que hago mientras vivo en este cuerpo, porque vivo para Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo yo todavía, lo vivo para Cristo. Eso es lo que significa que Cristo sea formado en vosotros. Y Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a ser formados a la imagen de Jesús. Ese es el propósito de Dios, ser como Jesús. Por lo tanto, dice el apóstol Juan que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Cristo andaba en la mundanalidad, andaba gozándose de las mundanalidades, andaba deleitándose en cosas mundanales. No, no. Cristo se gozó en la santidad, no en la mundanalidad de este mundo perdido y podrido. No lo hizo. Entonces no lo hagas tú pensando que Dios se agrada de ti en esas condiciones. No lo hace. No lo hace. Ok, tenemos que terminar. Ya llevamos un poquito más de una hora y creo que ha sido suficiente para exponer por qué el cristianismo liberal es un falso cristianismo. ¿Por qué el evangelio mutilado del cristianismo liberal es un falso evangelio? Es una obra parida por el demonio cuyo único fin y destino será el infierno mismo. Libérate del cristianismo liberal, escapa del cristianismo liberal, regresa a la fe ortodoxa, regresa a una fe bíblica bien establecida, a una fe bien conservadora, una fe que realmente te diga toda la verdad de Dios, como dijera el apóstol Pablo a los pastores de Éfeso. Dice, yo no he rehusado darles todo el consejo de Dios. El cristianismo liberal te mutila el evangelio, te ofrece verdades del evangelio, pero verdades incompletas y por lo tanto una conclusión que lleva a la perdición. El cristianismo liberal te dice que puede ser perdonado al mismo tiempo que puede seguir viviendo esclavo del pecado. No funciona así. No funciona así. Tenemos que parar ya. Un último texto. Recuerda que un día tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Un día nos vamos a presentar delante de Dios para dar cuenta de nuestra vida, para dar cuenta de lo que hayamos hecho en este mundo, sea bueno o sea malo. Así lo dice la Escritura. Un día tendremos que rendir cuenta de nuestra vida, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Un día nos vamos a presentar delante de Dios. Un día muchos se van a presentar delante de Dios y llegarán diciendo, Señor, Señor, y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ustedes se dedicaron a complacerse,
a ustedes mismos, se dedicaron a complacerse en sus pecados, en sus mundanalidades, y rechazaron el señorío de Cristo, rechazaron el dominio del reino de Dios y se entregaron a sus deseos, a sus placeres, a sus goces mundanales. Muchos se llevarán la sorpresa que vivieron un cristianismo falso. El cristianismo liberal es un cristianismo falso. Escapa ahora, escapa mientras tengas oportunidad. Hoy es el día de salvación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, hallarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja tu camino impío, deja tu perversidad, deja tu mundanalidad, apártate de eso. Eso no te va a llevar a Dios, no lo va a hacer. Bueno, tengo que cerrar, ya no puedo seguir. 1 hora, 10 minutos, ya no puedo seguir hablando ya. Hay que parar aquí. Dios te bendiga mucho. Espero que este video, que este material, espero que mi poca capacidad haya servido de algo y que te abra el entendimiento, te haga reflexionar y te haga entender claramente que el cristianismo liberal y el evangelio predicado por un cristianismo liberal es falsedad, es obra del demonio, es impiedad y no te lleva a la reconciliación con Dios y te deja en una condición peligrosa donde o bien te autoengañas y no estás viviendo el verdadero cristianismo, la verdadera fe, o estás destruyendo toda la santidad que has construido hasta aquí andando en el buen camino de Dios. Regresa al buen camino de Dios. En el nombre de Jesús, yo pues te lo pido, te convoco a que razones, a que pienses por el amor de Cristo y por el bien de tu propia alma. Te pido que razones, que reflexiones. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro.